¿Qué tal están? Buenas tardes. Empiezan a encajar las piezas que explican el terrible accidente aéreo en Washington en el que han muerto 67 personas. Donald Trump, sin pruebas, culpó anoche a Obama y a Joe Biden de contratar a controladores aéreos que, según él, tienen discapacidad intelectual. Eso es lo que dice Trump, pero la investigación apunta a otros motivos. Hoy sabemos que el helicóptero se desvió de su ruta y que había un controlador haciendo el trabajo de dos. José Ángel Abad. Sandra, los buzos acaban aquí de retomar las tareas para sacar los cuerpos de las 16 personas que aún están en estas aguas y todavía no se conoce la causa de esta tragedia, pero sí sabemos ya que es muy larga la cadena de fallos y circunstancias que condujeron hasta ella. Lo vemos todo en detalle en un momento. Lo que existe en el Ministerio actualmente es un clima de miedo muy larvado, de temor. Es el presidente de la Asociación de Diplomáticos y habla ahí del miedo cuando le preguntan por el ambiente en el Ministerio Español de Exteriores. Dice que esa sensación la tienen diplomáticos que no se atreven a dar la cara, pero denuncian arbitrariedad y falta de transparencia, sobre todo a la hora de repartir los puestos en las embajadas. Problemas para Toni Comín, el eurodiputado de Junts y mano derecha de Carles Puigdemont en Bruselas, ha sido denunciado por un asesor. Le acusa de acoso sexual y de maltrato psicológico. Comín lo niega todo y dice que los hechos denunciados se refieren a bromas y a comentarios más o menos oportunos. En Junts han abierto ya una investigación interna. Carles Puigdemont sabe que está en un buen momento para negociar y presiona al gobierno para arrancarle una de sus grandes reivindicaciones, que los Mossos d'Esquadra sean los que controlen las fronteras de Cataluña. Junts exige un traspaso integral de las competencias de inmigración. Son palabras mayores, algo a lo que siempre se ha negado el gobierno. Ahora ya en la Moncloa no descartan ningún escenario. Se limitan a decir que lo están negociando. Los sindicatos mantienen sus movilizaciones contra la oposición. Convocaron cuando se tumbó el decreto ómnibus. Ahora, a pesar de que las medidas ya están en vigor, mantienen esa movilización para el domingo. La cúpula fiscal se revuelve hoy contra Álvaro García Ortiz. 13 miembros de la Junta de Fiscales de Sala piden la dimisión del fiscal general del Estado por el bien, dicen ellos, de la institución que dirige. Creen que su comparecencia en el Supremo, negándose a responder a las preguntas del juez, es impropia de un Estado de Derecho. Ahora mismo en España hay casi 100.000 viviendas menos disponibles para alquilar que hace un año. Barcelona es la provincia que más pierde, casi el 40% de todas ellas. Eso hace que un piso tenga hasta 400 posibles inquilinos. Son las 9:01 de la mañana aquí en Washington. Vemos señal en directo. Los buzos siguen buscando cuerpos en las gélidas aguas heladas del río Potomac. Ya llevan 40 recuperados y vamos conociendo más identidades. Hay, por ejemplo, una colaboradora de la ex primera dama, Michelle Obama. También hay un piloto que estaba a punto de casarse y un grupo de amigos que volvían de un viaje. ¿Se podía haber evitado este accidente? Seguramente sí. ¿Qué sabemos hoy? Pues sabemos, por un lado, que el helicóptero efectivamente se salió de su ruta, volaba a 106 metros, volaba más alto de lo permitido en esa zona. En la torre de control ahí había menos personal del que debería estar. Había un controlador haciendo el trabajo de dos personas. Y además, solo 24 horas antes ocurrió algo parecido con otro avión. Por culpa de un helicóptero también tuvo que abortar un aterrizaje. José Ángel Abad, ya se han recuperado las dos cajas negras del avión. Sí, Sandra, en circunstancias muy difíciles, con muy poca visibilidad también dentro de estas aguas y intentando moverse dentro de los restos del avión, los buzos ya están intentando sacar los cuerpos de 14 pasajeros. También los cuerpos de 2 de los 3 tripulantes del helicóptero militar. Esas dificultades son normales, pero lo más llamativo es la cadena de circunstancias anómalas que se han encontrado en cuanto se ha abierto la investigación. Empezando porque el helicóptero no estaba más alto de lo que se debía, sino también fuera de su trayectoria. Targeted disabilities are those disabilities that the federal government, as a matter of policy, has identified for special emphasis in recruitment and hiring.
Resuenan todavía esas palabras de Trump culpando a Obama y a Biden de haber contratado para la aviación de su país a gente no capacitada, precisamente. Habla Trump ahí de las políticas de diversidad de los últimos gobiernos demócratas. José Ángel, volvemos contigo. ¿Cómo han sentado allí esas palabras? Pues con bastante sorpresa, porque nadie esperaba que justo, inmediatamente, solo horas después de esta tragedia, el presidente Trump apuntara con el dedo de manera tan clara hacia sus dos predecesores como presuntos culpables, o que sus decisiones habrían ayudado a que se produjera esta tragedia, pero alegando también, reconociendo también que no tiene ninguna prueba y alegando razones de políticas de diversidad cuya insinuación sería que si hubiera controladores negros, que nadie lo sabe, pero que si los hubiera, estarían menos preparados que los controladores blancos. Plan to visit not the site because you tell me what's the site, the water? Or to meet with the first responders down there. ¿Quieres que vaya a nadar? Decía, bueno, Trump no tiene filtros y eso se ha visto claramente estos días ahí en el despacho Oval, porque ayer firmó todavía más decretos. María José Zamora. Sí, Sandra, en tan solo 11 días que lleva en la Casa Blanca, desde el 20 de enero, ha firmado ya 42 decretos presidenciales. Su antecesor en el puesto, Joe Biden, tardó 100 días en llegar a esa cifra y muchos, además, son para frenar las políticas de la administración anterior, precisamente. José, pues ahí en el Ministerio de Exteriores hay problemas. En esta carta, aquí la Asociación de Diplomáticos Españoles exige hoy al ministro José Manuel Álvarez máxima objetividad cuando nombre a los embajadores. Ellos denuncian falta de transparencia, sobre todo a la hora de repartir los puestos en las embajadas. Sandra Cavia, ¿qué responde a todo esto el Ministerio de Exteriores? Desde Exteriores aseguran que el Ministerio funciona según los cauces habituales y que el nombramiento de diplomáticos depende exclusivamente del Consejo de Ministros. Es la única respuesta que han dado ante la denuncia de la Asociación de Diplomáticos Españoles. Se quejan de que los nombramientos se están llevando a cabo sin contar con meritocracia y además también dicen que hay venganzas personales, según ellos, incluso en este ministerio, desde que llegó José Manuel Álvarez. Es hoy noticia. Toni Comín, eurodiputado de Junts y mano derecha de Carles Puigdemont, ha sido denunciado en el Parlamento Europeo, según publicada hoy La Vanguardia. Un antiguo colaborador le acusa de acoso sexual y psicológico. Comín, en este comunicado, hoy lo niega todo. Él habla de que hubo simplemente bromas y comentarios en esa relación que dice que fue de confianza y amistad. Beatriz Ríos, Junts lo va a investigar. Sí, lo que sabemos hasta ahora es que un ex asesor de Junts en el Parlamento Europeo ha denunciado a Toni Comín por acoso. Le acusa de insinuaciones e incluso de tocamientos sexuales, pero también de acoso laboral, broncas sin sentido e incluso de amenazas. En ese comunicado, Comín niega todas las acusaciones, califica la denuncia de falsa e incluso apunta a posibles motivaciones políticas. A la espera de la conclusión de la Eurocámara, Junts ha abierto una investigación. Con Junts, el Gobierno está negociando estos días para que los Mossos tengan también competencias en inmigración. Los de Puigdemont, desde luego, van a por todas. El Gobierno está aprovechando su reconciliación con Junts para poner en aprietos al Partido Popular. En las próximas horas, el Gobierno va a sacar otro decreto que incluye medidas como las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, es decir, reparto de dinero por adelantado a las comunidades. En Moncloa se preguntan si el PP se va a oponer. Moncloa intenta sacar partido. El Partido Popular no tiene un rumbo claro y está algo desnortado. Y la pregunta es si el Partido Popular y el señor Feijóo con su voto volverán a perjudicar a los ciudadanos o por el contrario entrarán en razón. Eso es lo que hace Moncloa, intentar sacar partido del giro del PP, y los populares acusan a Pedro Sánchez de actuar como un taur. Y a todo esto... La intencionalidad del gobierno. Por eso decía que es el truco que le vemos a Sánchez. Decir que Feijóo quiere que los pensionistas se mueran de hambre. Este señor, que se ha pensado que es el más listo de la clase, será el más taur, pero no el más listo. Les contaba que los dos principales sindicatos, a todo esto, UGT y Comisiones Obreras, ellos siguen adelante, Javier Gallego, con sus manifestaciones para este domingo por toda España contra la oposición, y es algo inédito. Sandra, es algo inédito, se manifiestan contra la oposición. Convocaron el pasado día 23 cuando se tumbó el decreto, exigían su aprobación, ahora ya está aprobado y parte de las medidas están en vigor. Por ejemplo, se van a revalorizar las pensiones, pues ahora dicen que el Parlamento tiene que estar al servicio de la gente en un nuevo comunicado y que por eso mantienen las movilizaciones convocadas por UGT y Comisiones Obreras para este domingo.
Y un tercio de la cúpula fiscal pide la dimisión de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. En una carta le recuerdan el intolerable daño que está haciendo a la institución. También le dicen que su negativa a responder a las preguntas del juez del Supremo que le investiga es impropia de un Estado de Derecho. Javi, un día como hoy, hace 5 años, se confirmó aquí en España el primer caso de coronavirus. Es imposible imaginar lo que se nos venía encima aquel día, y así se lo contamos. Casos en La Gomera. Se trata de 5 alemanes. 2 de ellos tuvieron contacto antes en Alemania con una persona que está infectada. Los 5 están ahora mismo en aislamiento. Ese día veíamos por primera vez a los 5 turistas alemanes ahí aislados en el hospital. Al final solamente uno dio positivo. Era el primer contagio aquí en España. Nosotros se lo contamos. Ese virus, desencadenó una crisis sanitaria sin precedentes y una enorme tragedia. Esta es la cifra impensable. Más de 120.000 personas murieron de coronavirus aquí en España, Teo Bernón, y millones en todo el mundo. Pues sí, Sandra, si atendemos a las cifras oficiales, las de la Organización Mundial de la Salud, oficialmente ha habido unos 7 millones de muertos, pero es verdad que la cifra podría ser mucho más alta porque muchos de los fallecidos no estaban diagnosticados y no se contabilizaron. Estados Unidos, el país con más víctimas, 1.181.000, y después Brasil y la India. La pesadilla en España comenzó hoy, hace 5 años. También hoy se cumplen 5 años de este momento. 3, 2, 1. Así celebraban el 31 de enero de 2020 la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, vaya. Muchas cosas han cambiado desde ese momento. 5 años después, muchos británicos, muchísimos, se arrepienten de haber votado sí a abandonar la Unión Europea. Eva Millán. Sí, hay pocos motivos de celebración, empezando por este número 10, que ni siquiera marca el aniversario. Y es que el sentimiento dominante es el desencanto, incluso entre los partidarios del Brexit, que admiten que no ha cumplido las expectativas ni económicas ni regulatorias. Los más acérrimos culpan a la clase política, pero hay quien se arrepiente y una mayoría apoyaría regresar, incluyendo 1 de cada 4 que habían votado por la salida. Vamos con más titulares, María José. Italia va a prohibir directamente la inteligencia china DeepSeek, que es el primer país europeo que lo hace, ¿no? Sí, Sandra, y además lo hace de forma urgente e inmediata para proteger los datos personales de los usuarios. Italia preguntó a la empresa china sobre el tratamiento de esos datos personales, pero desde Pekín no han contestado. Por eso, a partir de hoy se ha bloqueado esa aplicación en todos los servidores del país. Y atención, porque también el Congreso de Estados Unidos ha prohibido a sus trabajadores que usen el sistema chino por seguridad. Hay novedades en el caso del bebé de Anabel Pantoja, de la sobrina de Isabel Pantoja. El juez ha pedido las cámaras de seguridad del centro comercial en el que estaban los padres de la niña el día que la llevaron al hospital. La pequeña tenía un traumatismo cráneoencefálico. Los padres niegan que ellos le hayan provocado esas heridas. Impactan, desde luego, las cifras de este estudio. En solo 5 años, aquí en España, han desaparecido casi 300.000 viviendas del mercado del alquiler. Los dueños ya no alquilan fácilmente. Y esto, claro, encarece los precios del alquiler. Alquilar, de hecho, cuesta ahora un 11% más que hace solamente un año. Y además hay que pasar un casting importante para hacerse con un piso. Lo van a ver aquí. Así actuaba una banda que se dedicaba a robar en viviendas de lujo. Ellos amenazaban con armas a las personas que estaban dentro. Hay 7 detenidos en Sevilla. Los ladrones eran muy violentos y actuaban por toda España. La Guardia Civil ha recuperado objetos valorados en 10 millones de euros. Seguro que más de una vez ustedes han recibido una llamada de un contestador automático que les ofrece trabajo. Lucía Piñar, hay que tener cuidado con eso porque también es una estafa. Eso es, Sandra. A nosotros nos llaman muy a menudo y seguro que a ustedes también. Tienen todos los detalles en el QR. Es un contestador automático, dice que tiene nuestro currículum y nos ofrece un trabajo, pero no dice cuál es. Tenemos que escribir a ese número por WhatsApp para averiguarlo. Nosotros lo hemos hecho y esto es con lo que nos hemos encontrado. Escribir ese número a ver qué es lo que nos dice. Llamo por la oferta de trabajo. Ahora sí nos cuenta de qué va. Consiste en darle me gusta a los vídeos de TikTok. Este es el vídeo al que tenemos que darle me gusta. Nos prometen dinero si lo hacemos. Una vez que hagamos este tipo de acciones y recibamos una recompensa de 5 euros por cada una de ellas, nos van a pedir que hagamos transferencias bancarias o Bizum a números de personas que no conocemos. Nos engañan para hacer esas transferencias prometiéndonos más dinero a cambio. Fíjense ahora de qué manera reparte este empresario chino una gratificación entre los empleados.
Sobre la mesa, ahí hay 9 millones de dólares. Sí, los trabajadores tenían 15 minutos para llevarse todo lo que pudieran. Eso sí, siempre y cuando hayan contado bien su dinero. El espectáculo solidario ha reunido a las grandes estrellas de la música en Estados Unidos. Y en medio de la inmensidad del océano Atlántico, la princesa Leonor aprende a desenvolverse en el Juan Sebastián Elcano, que viaja rumbo a Brasil. Hoy hemos visto cuál es su rutina a bordo. Ser el mejor fin de semana para esquiar de toda la temporada. Las estaciones de esquí están celebrando las nevadas de los últimos días y algunas, e incluso Silvia González, abren hoy sus pistas por primera vez. Sí, es el caso de esta estación segoviana de La Pinilla. La nieve caída y sobre todo las bajas temperaturas han permitido fabricar nieve para inaugurar hoy la temporada con 3 kilómetros esquiables. Había muchísimas ganas y por eso en estos momentos unos 500 esquiadores están disfrutando de estas instalaciones. Se presenta un fin de semana estupendo para los amantes del esquí con 21 estaciones abiertas en nuestro país, casi 600 kilómetros esquiables. Gracias, Silvia. Bueno, llegó el día y seguimos en la nieve. Hoy viernes llega a los cines la película Micaela. Es un trepidante thriller de acción protagonizado por Antonio Resines y producido por A3 Media Cine. Los avances en investigación siempre son una gran noticia. Científicos españoles han conseguido, atención, reconectar una médula espinal totalmente seccionada y esto abre nuevas posibilidades para el tratamiento de las lesiones medulares. De momento han conseguido reconectar en ratas la médula espinal partida en dos con una espuma de grafeno que hace crecer numerosos vasos sanguíneos. Este trabajo podría abrir nuevos caminos hacia la cura de pacientes parapléjicos. Gran esperanza. Les dejamos ya con los deportes, con Angie Rigueiro. Hasta el lunes, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. El mundo del patinaje está de luto tras ese accidente de ayer en Washington entre un avión y un helicóptero militar. Entre las víctimas se encontraban 14 miembros de un equipo de patinaje artístico, entre los que estaban 2 campeones mundiales. Y ya sabemos contra quién va a jugar el Real Madrid en el playoff de la Champions. Contra el Manchester City de Guardiola. Difícil eliminatoria a la que se van a enfrentar los de Ancelotti. Por 4ª vez consecutiva se van a enfrentar los blancos al City. Y fíjense un dato muy curioso. Quien ha ganado esta eliminatoria en las últimas 3 veces ha terminado ganando la Champions. Partido complicado, dice Ancelotti. Y Antena 3 Deportes, hemos tenido la gran suerte de acompañar en su entrenamiento a esta mujer. Es la reciente campeona del mundo de culturismo, Anisa Alemán, culturismo natural. Es además bailarina de profesión. Excalibur, Tizona y ahora Dumenic. Estamos hablando, aquí lo ven, de esta espada que ha logrado un récord Guinness. El de mayor número de cortes en un minuto. Les aseguramos que es impresionante.